Ya está. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de aritmética para el semestral San Marcos, el día de hoy, 5 de julio. Esperando que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud. Vamos a iniciar pues con la clase de el día de hoy. Bueno, el día de hoy nos toca, como te estaba diciendo previo a la grabación, el tema de numeración, que es un tema muy conocido, sí, que es un tema que ha tenido cambio, porque fue el primer tema que cambió después del cambio total del examen de admisión de San Marcos, por allá por el 2018 más o menos, que cambió a ser de numeración a numeración decimal. Sin embargo, como te contaba, eh, apenas cambió al tema de numeración decimal, pues vino una pregunta de numeración en otras bases, ¿no? Entonces, no... A ver, siempre se puede resolver por otra manera, pero si lo hacías por numeración otra base salía en menos de un minuto, ¿no? En menos de 20, 30 segundos. Eh, y bueno, la verdad es que nosotros lo que vamos a hacer aquí va a ser una teoría de numeración en forma general. Y luego le vamos a agregar un poquito de numeración en otras bases, ¿no es cierto? En los problemas. Y bueno, vamos a empezar. Sí, el tema no es muy complicado, muchachos. En realidad debería ser bastante sencillo para ustedes, porque es un tema que ya se ha visto, ¿no es cierto? Que ya se ha visto, que no deberías tener problemas. Lo que vamos a agregarle aquí, un poco de teoría. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Me gustaría que me confirmes de que se está viendo. Un par de segundos debería ser para ti. Ya se debería estar viendo. Sí se ve, ¿no es cierto? Muchas gracias, Yanis. A ver, cerramos por acá, ignoramos, cerramos por aquí, abrimos por acá, ya está. Muy bien, numeración es el tema del día de hoy, ¿no es cierto? Y vamos a empezar con todo. A ver, primero, cuando nosotros hablamos de numeración, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es hablar de un pequeño concepto. Tres conceptos básicos. El primero es el concepto del número. ¿Qué cosa es un número? Un número es un ente matemático que nos permite cuantificar las cosas. Y cuando hablamos de ente matemático, quiere decir de que es una idea, de que está en nuestra cabeza, de que no existe. ¿Sí? Ahora uno puede decir, profesor, pero ¿cómo que no existe si yo siempre lo he visto? No, no, no. Es más, hasta yo lo he escrito, dice alguno, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el número 3. Y bueno, no, no. Esto tiene otro nombre, ¿no? Primero, cuantificar las cosas significa contarlas, ¿no es cierto? El número nos va a permitir contar las cosas. ¿Estamos bien? Nosotros contamos, hemos aprendido a contar. Ahora, esto no es un número, ¿no es cierto? Cuando tú lo piensas, se llama número, pero cuando tú lo escribes ya deja de ser número y se llama numeral. ¿Qué cosa es un numeral? Es la representación gráfica de un número. O sea, cuando tú lo piensas, en tu cabeza puedes tener el número 3, pero cuando nosotros lo escribimos, ya pasa a llamarse numeral. Porque un número se puede escribir de muchas maneras. Por ejemplo, mira, vamos a hablar del número 5. Dice aquí, para el número 5 vamos a darnos cuenta de que este número 5 yo lo puedo escribir de muchas maneras. Por ejemplo, una primera manera es esta, que es bueno, lo que aparece en un dado, por ejemplo, ¿no? Sí. Otra manera es esta de aquí, con 4 rayitas y una cruzada, como usamos, bueno, para apuntar algunos puntos, ¿no es cierto? Cuando jugamos, ¿sí? Otra manera bastante clásica es esta, que es la romana, la representación romana del número. Y otra, bueno, es nuestra forma arábiga, que es esta de aquí, ¿no? El número 5. Todas son considerados numerales, ¿sí? Sino que nosotros solemos trabajar con esta de aquí, pero en otros lados, en otras civilizaciones, pues trabajan con diferentes formas, ¿no es cierto? Todos estos 4 elementos me representan lo mismo, que es el número 5. Todos ellos son los numerales, ¿sí? Obviamente nosotros vamos a trabajar con esto de aquí, ¿no es cierto? Que es la que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y decimos de que todo numeral está compuesto por cifras, todo numeral de la forma arábica, ¿no es cierto? Está compuesta por cifras. Y las cifras que nosotros usamos son las cifras del 0 hasta el 9, ¿sí? En forma general, aunque las cifras desde el 1 hasta el 9 son las llamadas cifras significativas. ¿Ok? Con estos tres conceptos de número, numeral y cifra podemos hablar de lo que es un sistema de numeración. ¿Qué cosa es un sistema de numeración? Es un conjunto de reglas y principios que nos permite la correcta lectura y escritura de los números. Es un sistema de numeración. Ahora, tú las reglas ya las conoces, porque las reglas te las enseñaron en primaria. Cómo leer un número, cómo escribir un número, ya te lo han enseñado a ti. ¿Te acuerdas cuando tú estabas en primaria, tu profesora te dejaba escribir en tu cuaderno de matemáticas, escribir los números del 1 al 100, ¿no? Y tú escribías el número 1 y lo escribías 1.
el número 2 y lo escribías 2, 3, y sucesivamente, ¿no es cierto? 25, ¿no es cierto? Ya, esas son las reglas de la lectura y la escritura. Tú sabes cómo leer los números, los lees de izquierda a derecha, tú sabes cómo escribirlos también. ¿Estamos bien? Nosotros lo que vamos a ver aquí van a ser los principios. ¿Y quiénes son los principios, muchachos? Bueno, básicamente hay tres principios. El primer principio que vamos a ver es el principio del orden. ¿Cuál es el principio del orden? Decimos de que toda cifra en un numeral tiene un orden y un lugar respectivo. Un orden y un lugar fijo. Por ejemplo, para el número 83.592, que es un número que lo podemos leer, como te das cuenta, 83.592, el orden siempre va a ir de derecha a izquierda. Ya hablamos de la cifra de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden y de quinto orden. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la cifra 9 es la cifra de segundo orden, ¿no es cierto? O te digo a ti, la cifra de segundo orden es la cifra 9, ¿sí? Ahora, existe lo que se llama el orden inmediato superior. El orden inmediato superior es simplemente el orden que le sigue. ¿Sí? El orden inmediato superior es el orden que sigue, el orden que está a continuación. Por ejemplo, del orden 2, el orden 3. ¿Sí? Del orden 4, el orden 5. Entonces, si yo, por ejemplo, pregunto, ¿cuál es el orden, cuál es la cifra de orden inmediato superior a la cifra 9? Entonces, simplemente tengo que irme uno después, uno el que sigue. De la cifra 9, el que sigue es la cifra 5, ¿no? Porque he preguntado cuál es la cifra de orden inmediato superior a la cifra 9. Sería pues la cifra 5. ¿Ok? Eso significa el orden inmediato superior, simplemente lo que sigue. Ahora, el orden nosotros lo conocemos de otras maneras, ¿no es cierto? Cuando nosotros hemos trabajado, cuando nosotros hemos visto en primaria lo que son la posición de los números, nosotros el orden lo conocemos de otra manera, ¿no? El orden 1 lo conocemos como unidades, el orden 2 como decenas, el orden 3 como centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidad de millón y sucesivamente, ¿no es cierto? Claro, eso es porque estamos trabajando en nuestra base 10, ¿no es cierto? Cuando trabajemos en otra base ya no se va a llamar decenas, pues, ¿no? Ya no se va a llamar centenas. Porque decena justamente significa 10 y centena significa pues 100, ¿no es cierto? Sí. Eh, Luego tenemos el lugar, y el lugar se lee, se escribe de izquierda a derecha. Tenemos la cifra de primer lugar, de segundo lugar, de tercer lugar, de cuarto lugar, de quinto lugar. El lugar es la forma como nosotros leemos, ¿no? O escribimos un número de izquierda a derecha. Y tienes que darte cuenta, como dice el concepto, que cada cifra tiene un orden y un lugar respectivo fijo, ¿no? Por ejemplo, la cifra 3 tiene el orden 4, o sea, es la cifra que pertenece al orden cuarto, al cuarto orden, y pertenece al segundo lugar. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, tengo una cifra que tiene un orden y un lugar fijo. La cifra 9, por ejemplo, es una cifra que en este numeral tiene el segundo orden y el cuarto lugar. Y con este pequeño concepto podemos resolver algunos ejercicios. Un ejemplo bastante fácil y bastante sencillo de este tipo es este acá, ¿no? ¿Cuántas cifras tiene el numeral cuya cifra de cuarto orden ocupa el tercer lugar? Y esta forma, y la forma de resolver este ejemplo número 1 es bastante sencilla. Por ejemplo, nosotros solemos colocar aquí líneas rojitas. Más adelante sí que podemos colocar más. Sí, donde lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a completarlo a través del orden y el lugar, ¿no es cierto? Empiezo hablando de cifra de cuarto orden, ¿no? Entonces, el orden, profesor, va de derecha a izquierda. Entonces hablamos de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. De esta cifra a mí me hablan, ¿sí? Te hablan de la cifra de cuarto orden. ¿Qué te dicen de esta cifra cuarto orden que ocupa el tercer lugar? Y el lugar, profesor, es de derecha a izquierda. Entonces va a ir aquí. Esa cifra de acá tiene que ocupar el tercer lugar. Y a partir de ahí hacia la izquierda, ¿no? Segundo, primero, y las demás cifras ya no me interesan, así que las borro, porque obviamente arranca desde el primer lugar. Y ya está. Profesor, las líneas rojas eran las cifras, ¿no es cierto? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que podemos deducir tranquilamente de que el número de cifras es igual a 6.
con este pequeño concepto de orden y lugar, ¿no? Ahora, en algunos textos tú en esto vas a encontrarlo como si fuera una fórmula, ¿no? Sí, como si fuera una fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que el número de cifras va a ser igual al orden más el lugar menos uno de una cifra respectiva, ¿no? O sea, en este caso, el orden es cuarto orden, el lugar es el tercero, ¿no es cierto? Y bueno, menos uno, ¿no? 4 más 3, 7, menos uno, 6, ¿no? Si quieres, te lo aprendes de esta forma, como si fuera una fórmula, aunque yo te recomiendo que mejor lo razones, como estamos haciendo aquí, ¿no? Es mucho más sencillo de esta manera, sin necesidad de aprendernos cosas tan complicadas, ¿no? Fórmulas que no tienen sentido, pues, aprenderlo, ¿no? Porque así sale más rápido. Muy bien, este es lo que es el principio del orden y el principio del lugar. Hablamos ahora, muchachos, de lo que es, vamos a ver ahora lo que es el principio de la base. Y mira, aquí está el concepto de lo que es la base, ¿no? La base, dice aquí, es la cantidad de unidades necesarias de un orden para poder pasar al orden inmediato superior. O sea, si yo quiero pasar, por ejemplo, el orden 2 al orden 3, necesito una cantidad de cifras, una cantidad de unidades, bueno, del orden 2 para pasar al orden 3. Lo mismo necesito para pasar del orden 5 al orden 6, ¿no? Orden inmediato superior. Ahora, esta cantidad de unidades que yo necesito para pasar de un orden al orden inmediato superior, también se puede decir de que la base, esa es la base, ¿no es cierto? Podemos considerar esa aquí que es la cantidad de unidades en la cual agrupamos. Y esta es la mejor manera de entenderlo, ¿no? Nuestra base, muchachos, en la que nosotros trabajamos el día a día, se le conoce con el nombre de la base 10. Y la base 10, que es el sistema decimal, es la forma como nosotros agrupamos. Nosotros siempre agrupamos de 10 en 10. Por eso hablamos de decenas, que son grupos de 10, centenas, que son 10 grupos de 10, unidades de millar, que son 10 grupos de 100, ya sucesivamente, ¿no es cierto? Sí, siempre agrupamos de 10 en 10. Entonces, nosotros vamos a agrupar de 10 en 10 y vamos a ver un ejemplo bastante básico de cómo agrupar. Por ejemplo, acá tengo una cierta cantidad de bolitas, donde tú las puedes contar de una manera muy sencilla, pero las puedes contar en base 10. Y justamente la manera de cómo escribir esta cantidad en base 10 es simplemente agrupándolos en grupos de 10. Y vamos a expresarlo, mira. Como te das cuenta, yo puedo formar aquí un grupo bastante claro de 10, que es este grupo de rojo. Y como estoy pasando eh, de las unidades, que son las bolitas de amarillo, a formar un grupo de 10 unidades, que es el grupo de rojo, ese rojo, que es solamente uno, pasa a ser el orden inmediato superior. Entonces, a la hora que yo escribo el número, a mí me sobran, profesor, 5 unidades, ¿sí? En el orden 1, 5 unidades, y luego estoy formando un grupito del orden inmediato superior. Por eso ahí coloco 1. Y es por eso de que el número se escribe de esa manera, 1 y el 5, que se lee como 15, ¿no es cierto? Nosotros sabemos leer los números en base 10, sabemos que ese número se lee 15, ¿ok? Pero en otras bases, no se van a leer de forma corrida, se lee cifra a cifra. Por ejemplo, si yo tengo el mismo número, pero expresado en base 5, quiere decir, profesor, que tengo que agrupar de 5 en 5. Y mira, aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, y aquí hay otro grupo. Entonces, profesor, ¿cuánto me está sobrando de las unidades? Pues no me sobra nada, ¿no? De amarillo no me sobra nada, así que 0. Luego he formado grupos de rojo. ¿Cuántos grupos de rojo tengo? Que se vendría a ser el orden inmediato superior, ¿no es cierto? Profesor, tengo 1, 2 y 3. Ah, entonces escribo el 3 ahí. ¿Sí? Claro, y con los de rojo no puedo formar otro grupo de 5, por eso es que ahí quedan. Pero a diferencia de la base de aquí arribita, que era la base 10, cuando tengo una base diferente de 10, la base se tiene que escribir en la parte inferior derecha del numeral. O sea, aquícito. ¿Sí? Ahí, en la parte inferior derecha. Y este numeral se lee como 3-0 en la base 5. 3-0 en la base 5. No se lee 30, se lee 3-0 en la base 5. Cuando estamos en otra base se lee cifra a cifra. ¿Ok? Cifra a cifra. Podemos hablar de otro ejemplito también de la base 3. El mismo numeral, pero expresado en base 3. Profesor, ¿esto qué significa? Que voy a agrupar de 3 en 3. Mira, aquí tengo un grupito, otro grupito, otro grupito, otro grupito y otro grupito. ¿Sí? Ah, ya, profe, 5-0 entonces. No, 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 no. Porque con los numeritos que tengo aquí de rojo, yo puedo
puedo agrupar y formar un nuevo grupo. Mira, estos tres de ahí, esos tres rojos, están formando un nuevo grupo de 3. Es decir, estaría pasando a un orden inmediato superior por encima. ¿Cuántos me sobran de las unidades que son los rojos? Pues no me sobra nada, profesor, 0. ¿Cuántos me sobran de los, perdón, de los amarillos, no? 0. De los rojos, ¿cuántos me sobran? Me sobran 2. Ahí está. Y luego el azul, que es un orden inmediato superior, que sigue del 2, pues sería 1. ¿Sí? Y esto terminaría siendo el 1, 2, 0 de la base 3, porque estamos trabajando en la base 3. Y así sucesivamente, muchachos, puedo seguir haciéndote más ejemplos en diferentes bases, con la misma cantidad que son 15 bolitas, ¿no? Y como estas tres cantidades me representan al mismo número que es 15, yo puedo decir tranquilamente que esas tres cantidades son iguales. El 15 es igual al 3,0 de la base 5 y es igual al 1,2,0 de la base 3. ¿Estamos bien? Es bastante sencillo y bastante fácil. Claro, si te acuerdas un poquito de descomposición polinómica, lo puedes hacer de esa manera. Lo vamos a ver en un rato todavía, ¿no? Pero de esta manera es como lo que representa a mí el principio de la base, lo que me representa el principio de la base. Y por último tenemos el principio de la cifra. Primero, una pequeña nota. Las bases siempre son números naturales mayores o iguales que 2, ¿sí? La menor base es la base 2, porque es la menor cantidad como podemos agrupar, pues, ¿no? Sí, de 2 en 2. Y a partir de ahí siempre eh, números naturales mayores o iguales que 2. Hay infinitas bases, pero la menor de todas es 2 y de ahí para adelante. Sí. Vemos el último principio, que es el principio de la cifra. Decimos, todo numeral correctamente escrito, sí, correctamente escrito, tiene como, tiene como cifras a números enteros mayores o iguales a 0 y menores que la base. Y esa parte de aquí es importante, ¿no? Que tiene que ser menor que la base. Si no, el número no está correctamente escrito. Vamos a aprender más adelante a cómo corregir un numeral. Dice aquí Nicole, profe, ¿podría repetir? Mi señal se fue. Ah, ya claro, mira. Aquí en la parte izquierda lo que hemos visto en la base es simplemente la forma de agrupar, ¿no es cierto? Aquí hemos hecho ejemplos básicos, ¿no? Estos ejemplos de aquí son ejemplos que se les enseña a los chicos de primera, pero para que se entienda cómo se agrupa, ¿no? Por ejemplo, aquí en 10, en la base 10, tengo 10 numeritos, 10 bolitas de amarillo. Bueno, tengo 15 en realidad. Y lo que voy a hacer es agrupar de 10 en 10, ¿no? Y acá tengo un pequeño grupo de 10 y me sobran 5, ¿no? Esto que me sobran aquí, que son 5, van en el primer orden. Y como he agrupado, pues tengo un orden inmediato superior, ¿no? Que es el 1. Porque solamente he formado un grupo. Lo mismo pasa aquí en la base 5. En la base 5 he formado grupos de 5. Y como te das cuenta, pues he formado 3 de ellos, ¿no? Se pueden formar 3 de ellos. No me sobra nada en lo de rojo, no me sobra nada. Así que, profesor, le coloco pues acá, ¿no? Como no me sobra nada, 0 en el primer orden. Y lo de rojo que vendría a ser el segundo orden, ¿no? El orden inmediato superior. He formado 3 grupos y por eso ese 3 va aquí. Luego, si, como un último ejemplo, en la base 3, en las 15 bolitas he formado 5 grupos de rojo, mira. Son los 5 de rojo, ¿no? Pero además me puedo dar cuenta que con los 3 grupos de rojo puedo formar uno más que es un grupito de azul. Eso significa que estaría yendo a un orden más superior todavía, ¿no? Al que le sigue. Entonces de amarillo no me sobra nada, por eso he colocado 0. De rojo me sobran 2. Y bueno, estoy teniendo un solo grupo de azul que vendría a ser el orden inmediato superior, ¿no? El de tercer orden. En la base 3, recuerda que la base siempre se coloca en la parte inferior derecha del numeral, ¿no? Y que se va a cumplir que estos tres elementos, estos tres numerales son iguales, porque me representan a la misma cantidad de bolitas. Así que el 15 es igual al 3,0 en la base 5 y es igual al 1,0 en la base 3. Y les decía de que si saben un poquito de descomposición polinómica, que estoy seguro que lo saben, lo pueden comprobar, ¿no? Eh, y como una pequeña nota hay que saber que todas las bases son números naturales y que son mayores o iguales que 2. Ahora, obviamente nosotros no vamos a usar este método para encontrar los diferentes numerales. Vamos a ver más adelante que van a ver un método más rápido, que es el método de la división excesiva y el método de la descomposición polinómica, ¿no? Pero es un ejemplo bastante fácil y bastante sencillo de entender lo que es la base, ¿no? La forma simplemente en cómo agrupamos. Y nos habíamos quedado aquí viendo lo que era el principio de la cifra,
que me dice de que todo numeral está correctamente escrito, o sea, todo numeral correctamente escrito tiene como cifras a números enteros mayores o iguales a cero y menores que la base. Y esto es importante, ¿no? Tiene que estar correctamente escrito el numeral para poder trabajar. Si el numeral no está correctamente escrito, pues no se puede. Pero si el numeral no está correctamente escrito, se puede corregir a veces. ¿Cuándo se puede corregir? Cuando la cifra es mayor o igual que la base o la cifra es negativa. Ahí se puede corregir. Pero si la cifra es, por ejemplo, un número decimal o una fracción, obviamente eso no se puede escribir. Eso no se puede, no se puede, corregir. Estamos bien, no se puede corregir. Vamos a ver más adelante algunos tipos de correcciones. Y además de esto, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque esto es importantísimo. Menores que la base. ¿Sí? Eh, cada cifra, además de un numeral, tiene dos valores. Decimos aquí, además, cada cifra que compone un numeral tiene dos valores. El valor absoluto, PA, y el valor relativo, BR. ¿Qué cosa es el valor absoluto, muchachos? El valor absoluto de una cifra es exactamente la misma cifra, mientras que el valor relativo es la cantidad de unidades que lo compone, a través de la posición que ocupa. Mira, por ejemplo, el numerito 93.182, cada una de estas cifras, la 9, la 3, el 1, el 8 y el 2, tiene dos valores. El valor absoluto es el más fácil de todos. El valor absoluto es simplemente la misma cifra. El valor absoluto de 2 es 2, de 8 es 8, de la cifra 1 es 1, de la cifra 3 es 3 y de la cifra 9 es 9. ¿Ok? El valor absoluto de cada una de las cifras es exactamente el mismo valor, el mismo número, la misma cifra. Aquí no hay ningún problema. El problema viene con el valor relativo. El valor relativo de la cifra, muchacho, es la cantidad de unidades que representa cada una de las cifras de acuerdo a la posición que tiene. Por ejemplo, en la cifra 2, el valor relativo de la cifra 2, al ser dos unidades, bueno, es simplemente 2, porque 2 unidades son 2 unidades. Pero a partir de aquí, ya cambia la cosa. Porque la cifra 8, al estar en el orden 2, implica 8 decenas. ¿Y 8 decenas cuántas unidades son? Profesor, son 80 unidades, ¿no? Así que el valor relativo de la cifra 8 es 80. Claro, estamos trabajando en base 10 porque cuando estamos en base 10, muchachos, la base no se coloca abajo a la derecha, se sobreentiende. En una base diferente de 10 nomás se coloca la base inferior a la derecha. Si no hay nada en la parte inferior derecha, pues es base 10. Luego, ¿cuál sería el valor relativo de la cifra 1? Bueno, profesor, la cifra 1 es una centena y el valor relativo de la cifra 1 sería pues 100. El valor relativo de la cifra 3, que vendría a ser 3 unidades de millar, perdón, 3 unidades, sí, claro, 3 unidades de millar, serían pues 3000, ¿no es cierto? Y por último, el valor relativo de la cifra 9 vendría a ser pues 9 decenas de millar, que vendría a ser 90.000 unidades. Y eso vendrían a ser los valores relativos. Ahora, una manera más sencilla de colocar los valores relativos es expresar bueno, por ejemplo, este 80 como el valor absoluto de la cifra, que es la misma cifra, multiplicado por la base elevado al número de cifras que quedan a la derecha. A la derecha del 8 solamente hay un 2, por eso es que se eleva a la 1, ¿no? Y eso es 80. Una manera más práctica de colocar el 100 es la cifra, profesor, que es 1, multiplicado por la base, elevado al número de cifras a la derecha. Y a la derecha del 1 solamente tengo dos cifras, por eso es que es al cuadrado. 1 por eso al cuadrado de 100. Lo mismo ocurre con este valor relativo de la cifra 3, que es 3000. La cifra 3 multiplicado por la base elevado al número de cifras que hay a la derecha. 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Por eso es calza al cubo. Y por último el 9, profesor, 9 por 10 a la cuarta, porque a la derecha del 9 hay cuatro cifras, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 90.000. ¿Estamos bien? Y esta es la forma como debemos recordar, bueno, la última es simplemente el 2, ¿no? Porque no tiene nada. Siempre el valor relativo de la cifra va a ser la cifra multiplicado por la base elevado al número de cifras que tengo a la derecha. Por ejemplo, para el número 143 de la base 7, vamos a hacer los valores relativos de cada uno, porque los valores absolutos son 1, 4 y 3, ahí no hay ningún secreto. Pero, por ejemplo, el valor relativo de la cifra 3 es 3, pero de la cifra 4 vendría a ser 4 multiplicado por 7 elevado a la 1, porque a la derecha del 4 solamente tengo una cifra que es el 3, ¿no? Por eso es que elevado a la 1. Y por 7 porque la base 7. Date cuenta de que la base 7. Y lo mismo pasaría con el valor relativo de la cifra 1.
El valor relativo de la cifra 1 vendría a ser 1 por 7, pero elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? 1 por 7 elevado al cuadrado. Porque la cifra 1 multiplicado por la base que es 7 y elevado al cuadrado porque hay dos cifras a la derecha del 1, ¿no? Ahí está. Entonces, esos son los valores relativos de cada una de las cifras, tanto en base 10 como en otra base. Y esto es importante porque esta va a ser la parte práctica o la parte necesaria de saber para poder resolver el método de la descomposición polinómica, que lo vamos a ver todavía dentro de un rato. ¿Sí? Ahora, vamos a ver aquí algunas bases conocidas, ¿sí? Algunos sistemas de numeración importantes, que lo vamos a ver en este pequeño cuadro, ¿sí? Donde vamos a tener aquí la base profesor, el nombre y las cifras que se van a utilizar. Como hemos visto hace un ratito, el menor sistema de numeración que vamos a trabajar es el sistema de base 2, que se conoce como el nombre del sistema binario. Y como bien dice en el sistema, perdón, en el principio de las cifras siempre tienen que ser números naturales menores que la base. O sea, 0 y 1 vendrían a ser las cifras para la base 2. Las computadoras, por ejemplo, usan el sistema binario, ¿no es cierto? Ellos codifican todo en cuestión de lo que es bueno, ceros y unos, ¿no es cierto? Tenemos el sistema de base 3, que es el sistema ternario. Y en el sistema de base 3, las cifras que utilizo van a ser las cifras 0, 1 y 2. ¿Sí? Luego tenemos la base 4, que es el sistema cuaternario, que usaría las cifras 0, 1 y 3. Recuerda siempre las cifras menores que la base. En el sistema de base 5, que se llama sistema quinario, uso las cifras desde el 0 hasta el 4. 0, 1, 2, 3 y 4. En el sistema de base 6, sistema senario, uso las cifras desde el 0 hasta el 5. En el sistema de base 7, sistema heptanario, uso las cifras del 0 hasta el 6. En el sistema de base 8, octanario, uso las cifras desde el 0 hasta el 7. Y recuerda siempre desde el 0 hasta la base menos 1, ¿no es cierto? Sí. Siempre tienen que ser menores que la base. En el sistema de base 9, uso que se llama el sistema nonario, o nonal también, pero nonario. Igual que el octanario, octanal le usan algunos, pero nonario es el que más suena. Octanario también. Cifras desde el 0 hasta el 8. En el sistema de base 10, que es nuestro sistema decimal, aunque decario también se puede usar, pero es un nombre un poco antiguo, se usa más que todo decimal, las cifras que utilizamos son del 0 hasta el 9. Ahora, no vayamos a creer de que solamente existe ese sistema de base 10, no. Ya habíamos visto hace un ratito que existen infinitas cifras, ¿no? Infinitas bases. Luego tenemos el sistema undecimal. Y en el sistema undecimal, que es el sistema de base 11, utilizo las cifras del 0 hasta el 10, donde este 10, mira, date cuenta cómo está entre paréntesis, ¿no es cierto? Y esta es una manera bastante importante de notarlo para que nos demos cuenta de que esta cifra está compuesta por dos dígitos, ¿no? Porque no es lo mismo, no es igual a que yo te escriba este número 2410 de la base 11 a que te escriba el número 2410 de la base 11. Son dos números diferentes. Este número tiene 4 cifras y este número tiene solamente 3, ¿no? Date cuenta que esto es una sola cifra porque está entre paréntesis. ¿Sí? Aquí las cifras son 2, 4, 1 y 0 y aquí las cifras son 2, 4 y 10. ¿Estamos bien? Así que hay que tener mucho cuidado ahí con el paréntesis. Sistema de base 2, el sistema duodecimal. Usamos las cifras del 0 hasta el 11. ¿Estamos bien? Y luego otro sistema también bastante conocido es el sistema hexadecimal, el sistema 16. Que ese sistema se utiliza pues más que todo en la programación, ¿no es cierto? Hablamos de las cifras desde el 0 hasta el 15, ¿sí? Y hay que tener en cuenta lo siguiente, que en el sistema hexadecimal, ¿sí? Solamente en el sistema, bueno, el sistema hexadecimal es donde debería solamente ocurrir, es que a las cifras del 10 en adelante se les conoce con letras. A la cifra 10 se les conoce con la letra A la cifra 11 con la letra B, a la cifra 12 con la letra C, cifra 13 con la letra D, 14 con la letra E y 15 con la letra F. Así que si a ti te aparece, por ejemplo, 34A de la base 16, esto significa en otras palabras que es 3410 de la base 16. ¿Sí? Si a ti te aparece el numeral, no sé, AB de la base 16, significa, muchachos, que el A es el 10 y el B es el 11 de la base 16. ¿Ok? Debería ser así.
Ahora, sin embargo, algunos autores acoplan este sistema que es solamente para el hexadecimal, lo acoplan para otros sistemas de numeración. O sea, también lo usan para el 11, para el 12, para el 13, para el 14, para el 15, para cualquier sistema hasta más adelante, ¿no? Con las demás letras del alfabeto. Bueno, esos son los que hacen algunos autores, ¿no? Así que si por ahí no te vayan a sorprender si por ahí aparece la letra A en el sistema de base 11, es que seguramente, mayúscula, ¿no es cierto? Es que seguramente se refiere pues a la cifra 10, ¿no? Sí. Muy bien, puedes darte cuenta que en cada uno de los sistemas de numeración que hemos colocado ahí, la menor cifra, perdón, siempre es la cifra cero. Y la mayor cifra, que es la de rojo, siempre es la base menos uno, ¿no es cierto? La base 2, mira, cifra uno. La base 3, cifra 2. La base, por ejemplo, 8, cifra 7. La base 16, cifra 15, ¿no? ¿Sí? Siempre la cifra máxima, recuerda que es uno menos que la base, ¿ok? No olvides ello. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la representación literal de un numeral. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que siempre cuando nosotros resolvamos problemas eh, de numeración, algo que casi siempre va a ser dato y que tenemos que saber usarlo es la cantidad de cifras que tiene el número. Y nosotros tenemos que darnos cuenta y deducir que la cantidad de cifras que tiene un número es un dato muy importante, así que hay que utilizarlo en lo que es la representación del numeral. La representación literal de un numeral es representar el numeral en letras, con letras, ¿no es cierto? Y para eso vamos a usar las primeras letras del alfabeto en forma general, aunque la verdad es que puedes utilizar cualquier letra de cualquier parte del alfabeto. Pero se suele utilizar las primeras letras del alfabeto. A, B, C, D. Por ejemplo, un numeral de una cifra, pues simplemente estaría representado por la letra A. Pero a partir de dos cifras en adelante, al numeral hay que colocarle una rayita encima. Por ejemplo, un numeral de dos cifras vendría a ser el numeral AB. Y date cuenta cómo al AB le colocamos una rayita horizontal en la parte superior. Sí. Lo mismo sería para un numeral de tres cifras, por ejemplo, en base 8. Un numeral de tres cifras en base 8 sería pues ABC, pero con su base 8 ahí representada, ¿no es cierto? Para que te des cuenta que está trabajando en base 8. Tres cifras ABC con su rayita horizontal en la parte superior. Un numeral de tres cifras iguales, profesor, me tendría que estar representado por las cifras iguales, por ejemplo, AAA. Aunque podría haber sido BBB o CCC o NNN o la letra que tú quieras, ¿no es cierto? Sí. Por ahí, por ejemplo, puedes utilizar la primera letra de tu nombre si quieres, ¿no? No hay problema. Entonces, esto es importante. Si el problema te dice, ¿no? Un numeral de cuatro cifras, entonces representarlo como A, B, C, D, ¿no? Si el problema te dice un numeral de cinco cifras de la base 7, A, B, C, D, E, F de la base 7, ¿no? Sí. Ahora, esto me da pie a mí a hablar de lo que se le conoce al nombre del numeral capicúa. ¿Qué cosa es un numeral capicúa? Es aquel numeral que se lee de derecha a izquierda y de izquierda a derecha de la misma manera, ¿no es cierto? Al revés y al derecho de la misma manera. Por ejemplo, el 121 es un numeral capicúa. Lo leemos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. El número 333 también es un numeral capicúa. El número 55 es un numeral capicúa. ¿Ok? En forma general, el numeral capicúa se le coloca pues con las letras AA de dos cifras, ABA de tres cifras, ABBA, un numeral capicúa de cuatro cifras, ABCBA, un numeral capicúa de cinco cifras. ¿Sí? Ahora, existen algunas palabras famosas que son las llamadas palíndromas, que se expresan de esta manera, que te cumplen esta pequeña propiedad, ¿no? Por ejemplo, la palabra somos, la palabra reconocer y hasta una frase bastante famosa como Anita lava latina, ¿no? Anita lava latina también es llamado, bueno, te cumple esta propiedad de leerse de izquierda a derecha de la misma manera, ¿no? Ahora, estas palabras se le llaman palabras palíndromas y es por eso que a los numerales capicúas se le conoce con el nombre de palíndromos numéricos. Esta fue pregunta examen de admisión de la uni, ¿no? Me preguntaban cuántos palíndromos numéricos de cuatro cifras existen de tal manera que, ¿no? Y claro, te colocan otro dato, ¿sí? Palíndromos numéricos. Ahora, eh, así que si el problema me dice a mí, me habla a mí de lo que son los numerales capicúas, hay que aprovechar eso, ¿no? El hecho de que se escriba de esa manera. ¿Ok? Vamos a ver lo que es el límite de un numeral, muchachos.
Y el límite de un numeral, pues a mí me representa simplemente el rango en el cual está variando un numeral, ¿no? Y eso depende del número de cifras que tiene el numeral y de la base en la que está. Por ejemplo, si yo tengo un numeral n de la forma A, B, C, D hasta un Z, en la base n, donde tiene k cifras, este n va a tener un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo va a ser cuando sea uno y puros ceros, y el valor máximo va a ser cuando esté representado por las cifras máximas. N-1, 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 ¿no? Pero cuando esto se pasa a base 10, ya se conoce que siempre se va a cumplir esto aquí, que este mismo número n va a variar. La base, que es n elevado al número de cifras menos 1, hasta la base, que es n elevado al número de cifras. ¿Sí? Siempre se va a cumplir eso. Por ejemplo, si yo tengo un número de dos cifras de la base 10, este número va a ser mayor o igual que la base elevada al número de cifras menos 1 y menor que la base elevada al número de cifras. Claro, tiene todo el sentido. Es mayor o igual que 10, pero menor que 100. Claro, es un número de dos cifras, pues, ¿no? Hasta el 99 llega. Si yo tuviera, por ejemplo, un número de tres cifras de la base 4, esto sería mayor o igual que 4 elevado al cuadrado, porque el número de cifras aquí que son 3 menos 1 es 2, hasta 4 al cubo, que vendría a ser 64, ¿no? 4, que es la base, elevado al número de cifras, que son 3. ¿Ok? Esta propiedad, muchachos, es una de las propiedades más importantes que tiene el curso, que es la variación de un numeral. Y la vamos a ver, quizás no tanto el día de hoy, pero en diferentes temas, más adelante sí lo vamos a ver, en temas como divisibilidad, etcétera, 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 ¿no es cierto? Números primos. Lo vamos a ver bastante, 4 operaciones. Y mira, un ejemplito de este tipo, que se resuelve usando estas propiedades de este tipo, mira. ¿Cuántos números de 6 cifras en la base 4 se escriben con 4 cifras en la base 6? ¿Cómo podemos representar esto? Mira, los números n de 6 cifras en la base 4, ahí está, mira, A, B, C, D, E, F en la base 4, tienen que tener 4 cifras en la base 6, o sea, tiene que ser igual a un X, Y, Z, W, pero en la base 6. Entonces, mira, ¿de qué me voy a dar cuenta aquí? ¿De qué me doy cuenta aquí? Como te puedes dar cuenta, aquí aparecen demasiadas variables, 11 variables. Ponerte a tantear valores o hacerlo de alguna manera con 11 variables es una locura terrible. No vamos a hacer eso, pues, ¿no? Sí, no vamos a hacer eso. Entonces, profesor, ¿qué vamos a hacer en este tipo de ejercicios? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar el hecho de trabajar con el límite de un numeral. Recuerda de que un número varía de la base elevado al número de cifras menos 1 hasta la base elevado al número de cifras. ¿Estamos bien? Aquí es cerrado y aquí es abierto. Entonces, para el primer valor, que es ABCDF en la base 4, ese ABCDF de la base 4 va a ser mayor o igual que 4 a la quinta, porque tiene 6 cifras, la base que es 4 elevado al número de cifras menos 1, y menor que la base que es 4 elevado al número de cifras que es 6. A la hora de operar, 4 a la quinta, profesor, 1024, 4 a la sexta, 4096. Así que n va a ser mayor o igual que 1024, pero menor que 4096. O sea, 1024, 1025, 1026, hasta el 4095. Todos esos números se expresan de 6 cifras en la base 4. Pero también a la vez se tiene que cumplir esto, que tiene 4 cifras en la base 6. Entonces ese x, y, z, w va a ser mayor o igual que 6 al cubo, que es la base elevada al número de cifras menos 1, pero menor que 6 a la cuarta porque es la base elevado al número de cifras. ¿Ok? Y ahora solamente opero. 6 al cubo, profesor, 216. 6 a la cuarta, 1296. N va a ser mayor o igual que 216, pero menor que 1296. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es intersectar estos dos aquí, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos por álgebra, de una cuestión bastante obvia. El primer número arranca desde 1024 cerrado, ¿sí? Desde 1024 cerrado hasta 4096 abierto. Y el otro número arranca desde el 216 cerrado hasta el 1296 abierto, ¿no? Y bueno, la intersección va a ser esta, ¿no? Desde 1024 hasta el 1296. 1024 cerrado y 1296 abierto. Esto quiere decir, profesor, de que los valores que va a tomar n van a ser 1024, 1025, 1026, 27, hasta el 1295, ¿no? Todos estos números, desde aquí hasta acá, van a tener 6 cifras en la base 4 y 4 cifras en la base 6, todos. Ahora, el problema te está pidiendo saber cuántos números hay. Los contamos. Profesor, para contar cuántos números hay aquí es muy sencillo, ¿no?
Es una progresión aritmética de razón 1, lo puede hacer con esa fórmula bastante conocida, o de una forma bastante práctica, cuando son consecutivos, la forma más fácil para saber cuántos números hay es restar el último menos el anterior al primero, que es 1023. Si restas 1295 menos 1023, te sale el número de valores que hay, ¿no? 272, 272 números. Así que n toma 272 valores, ¿sí? Y esa sería pues la respuesta a este pequeño ejemplito de aquí. Ejemplito bastante sencillo, que no es muy complicado porque se resuelve de esa forma bueno, con la propiedad, ¿no es cierto?, del límite de un número. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver la parte más importante del tema del día de hoy, que son los cambios de base. ¿Sí? Vamos a ver que vamos a tener tres casos de cambio de base. Siempre relacionándolo con la base más importante para nosotros, que es la base 10. Y vamos a empezar viendo de la base n, o sea, de una base diferente de 10, pasarlo a la base 10. Y el método que se utiliza es el método de la descomposición polinómica. ¿Qué cosa es la descomposición polinómica? No es nada más y nada menos que la suma de los valores relativos de cada una de las cifras. Decimos ahí, ¿no? Es la suma de todos los valores relativos de las cifras de un numeral. Y la forma como colocamos esto, tenemos que recordar lo que es el valor relativo, que lo hemos visto hace un ratito, es muy sencillo. Mira, por ejemplo, vamos a convertir el 1, 4, 5, 2 de la base 7 a la base 10, ¿sí? Vamos a convertir el 1, 4, 5, 2 de la base 7 a la base 10. ¿Y cómo hacemos esto, profesor? Pues muy sencillo. Hay que sumar cada valor relativo de cada una de las cifras. Por ejemplo, de la cifra 1, el valor relativo de la cifra 1 sería la cifra que es 1, multiplicado por la base que es 7, elevado al número de cifras que quedan aquí. 3. ¿Estamos bien? Ese es el valor relativo de la cifra 1. Ahora el valor relativo de la cifra 4. La cifra 4, por la base que es 7, profesor, elevado al número de cifras que quedan a la derecha, que es 2. 4 por 7 al cuadrado. Acá hay que sumar todo, ¿no es cierto? Dice la suma. Valor relativo de la cifra 5. 5, profesor, por la base que es 7, elevado a la 1, porque solamente queda el 1, el 2, ¿no es cierto? Por eso es que queda elevado a la 1. Bueno, 5 por 7 nada más. Y el último, profesor, es 2, que se coloca solo porque a la derecha no hay nada, ¿no? Y ahora solamente es operar. 7 al cubo es 343, 7 al cuadrado es 49 y por 4, 196, 5 por 7, 35 y más 2. Y a la hora de operar, esto me sale pues 576. Es decir, el 1452 de la base 7 es igual a 576. ¿Ok? Ya está. Este es el cambio de base, bastante sencillo y bastante fácil. Cuando voy de una base diferente de 10 a una base 10. El método es la descomposición polinómica. ¿Y qué cosa es la descomposición polinómica? Es simplemente la suma de valores relativos que tienen cada cifra. Ahora, existe un caso particular, existe un caso particular con, con el, con la descomposición polinómica que se le llama la descomposición por bloques. Y te voy a hacer aquí un ejemplito. La descomposición por bloques se utiliza cuando, a ver, se recomienda usar, mejor dicho, cuando en el numeral aparecen bloques de cifras que se repiten. Por ejemplo, el numeral, mira, AB, AB, AB. Vamos a poner, por ejemplo, de la base, no sé, 4, por ejemplo. Entonces, lo que se hace aquí es lo siguiente, mira. Vas a descomponerlo en bloques, como bien dice aquí, que sean iguales, ¿no? Esa es la idea, que sean iguales, pero no necesariamente tienen que serlo. O sea, lo puedes aplicar en forma general, pero se recomienda usar cuando hayan bloques iguales. ¿Y qué voy a hacer? Coloco el bloque, ya no es la cifra multiplicado por la base, sino ahora es el bloque con su respectiva base, ¿no es cierto? Multiplicado por la cifra que es 4, por la base, perdón, que es 4, elevado al número de cifras que quedan a la derecha. Eso sí no cambia, ¿no? ¿Sí? AB en base 4 por 4 a la cuarta, más el otro bloque, AB en base 4, multiplicado por la base que es 4 elevado al cuadrado, porque ahora me quedan dos cifras, ¿no es cierto? Y más el último bloque que es AB, bueno, en su respectiva base. Ahora, ¿qué gano con esto? Lo que gano con esto, muchachos, es que esto se pueda factorizar. Y eso es lo que gano, ¿no? Adentro me quedaría 4 a la cuarta, que es 256,
más 4 al cuadrado, que es 16, y más 1, ¿no? Y bueno, estos se operan. Esa es la ventaja que se tiene. Esa es la ventaja que se tiene. Mira, otro ejemplito podría ser este, mira. El AB, por ejemplo, mira, 5 AB. Así nomás, en base 10. Entonces, mira, por más de que el 5 sea una cifra diferente al bloque AB, no importa, ¿no? Yo puedo aplicar tranquilamente la descomposición por bloques sin ningún problema. Sería pues de esta manera así, ¿no? El primer bloque que es AB, bueno, como está en base 10, ya no le voy a colocar la base, pues, ¿no? Multiplicado por 10 elevado al cubo, porque quedan tres cifras a la derecha. Más la cifra 5 multiplicado por la base 10 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y más el bloque AB. Una vez más, ¿cuál es la ventaja de esto? De que los AB se pueden operar, ¿no? Bueno, 10 al cubo es 1000 y más 1 vendría a ser 1001, ¿no? Más 10 al cuadrado 100 y por 5 500. Bueno, quedaría de esta manera, ¿no? Esa es la ventaja que se tiene pues al trabajar con bloques. Esa es la ventaja de trabajar con bloques. Ahora, obviamente esto depende del tipo de ejercicio que tú tengas, es situacional. Si no lo haces por bloques no pasa nada, se puede realizar de la forma básica, de la forma normal de la descomposición polinómica, pero no quiere decir de que a veces, cuando hagamos de esta manera, pues sea un poquito más sencillo trabajar con bloques. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Vamos a ver el segundo método, que es el cuando voy a ir de base 10 a base n, o sea, de una base 10 a la base diferente de 10. Y si bien es cierto, nosotros hemos hecho un método ahí al inicio de la clase con esto de las bolitas, ¿no es cierto? Y que yo los juntaba. El método que vamos a usar aquí para hacerlo de una manera mucho más rápido va a ser el de las divisiones sucesivas. Y como bien dice aquí, lo que voy a hacer es dividir sucesivamente un número entre la base, ¿sí? Por ejemplo, convertir el 2401 que está en la base 10 a la base 6. Bueno, el 2401 a la base 6 lo que voy a hacer es dividir sucesivamente, ¿no? Voy a dividir el 2401 entre 6, ¿sí? Y bueno, vamos a tener un cociente y un residuo. El cociente va a ser claramente 400, 6 por 400 es 2400 y me sobra 1. El residuo es muy importante. Ahora voy a volver a dividir el cociente entre 6 porque se puede, ¿sí? Voy a seguir dividiendo, por eso se llama divisiones sucesivas, 400 entre 6. Porque se puede, ¿no es cierto? Y vas a seguir dividiéndolo hasta que ya no se pueda. 400 entre 6, profesor, me sale a 66. 66 por 6 es 396 y va a sobrar 4. Vuelvo a dividir 66 entre 6 porque se puede. A 11 y sobra 0. 11 entre 6 otra vez a 1 y sobra 5. Ahora ya no puedo volver a dividir 1 entre 6, ya no se puede. Entonces ahí te quedas. Y el nuevo numeral que se va a formar van a ser todos los residuos que están aquí, el 1, el 4, el 0 y el 5, incluyendo el último cociente, pero de forma invertida. 1, 5, 0, 4, 1, de esta manera. En ese sentido, va a ser el numeral. Es decir, el 2401 va a ser el 15041 de la base 6. Fíjate cómo hemos colocado primero el último cociente como primera cifra y luego cada uno de los residuos, ¿no? 150, bueno, el 504 y 1 a continuación, ¿no es cierto? Y ahí está. El 2401 es simplemente igual al 15041 de la base 6. Y de esta manera estoy convirtiendo un numeral de la base 10 a la base 6. ¿Estamos bien? Método de las divisiones sucesivas. Y bueno, como tercer método, dentro de lo que es del cambio de base, va a ser cuando pase de una base diferente de 10 a otra base diferente de 10, ¿no? De una base M a una base N. ¿Y qué voy a hacer para poder realizar este método, profesor? Bueno, lo primero que tengo que hacer es pasar por la base 10. ¿Sí? Y para pasar por la base 10, primero tengo que hacer la descomposición polinómica y luego tengo que hacer las divisiones sucesivas. Por ejemplo, convertir el 153 de la base 9 a la base 5. ¿Cómo convertimos el 153 de la base 9 a la base 5? Primero hay que pasarlo a la de la base 9 a la base 10. Y para eso hacemos descomposición polinómica, ya de frente, ¿no? Sería 1 por 9 al cuadrado, ¿no es cierto? El valor relativo de la cifra 1, 1 por 9 al cuadrado. El valor relativo de la cifra 5 vendría a ser 1 por 9. Y de la cifra 3, bueno, vendría a ser 3, ¿no? Ahí está. 1 por 9 al cuadrado más 5 por 9 y más 3. Y hay que operarlo.
9 al cuadrado 81 y por 1 81, 5 por 9 45 y más 3. Y esta suma me sale 129. Una vez que tengo el número en base 10, que es 129, hay que pasarlo a la base 5. ¿Y eso cómo lo hacemos? Divisiones sucesivas. 129 entre 5, profesor, 25 y sobra 4. 25 por 5, 125. 25 entre 5, profe, 5 y sobra 0. Y 5 entre 5 a 1 y sobra 0. Entonces el numerito va a estar compuesto por el último cociente y todos los residuos en este sentido, ¿no? El 1004 de la base 5 es el 129. O sea que al final, profesor, el 153 de la base 9, ¿a qué va a ser igual? Al 1004 de la base 5. Y esa es la manera como yo voy a pasar de una base diferente de 10 a otra base diferente de 10, usando pues el método de la descomposición polinómica y a su vez de las divisiones sucesivas. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Vamos ahora a ver algunas propiedades que se van a cumplir aquí dentro de los dentro de del tema aquí de la numeración, que nos van a servir a nosotros para resolver algunos problemitas un poquito más rápidos, ¿no? Por ejemplo, la primera propiedad que vamos a hablar es el numeral compuesto por cifras máximas. ¿Sí? ¿Cuál es el numeral de cifras máximas? Bueno, el, a ver, el numeral compuesto por cifras máximas en una base cualquiera, por ejemplo, en la base n, va a ser un numeral compuesto pues por cifras n-1, ¿no? ¿Estamos bien? Por las cifras n-1. Entonces, esto cuando lo pasamos a base 10, ya se hace de una manera bastante práctica. Primero, vamos a suponer que este número tenga k cifras. Y si el número de cifras de k cifras máximas lo pasamos a base 10, esto es simplemente n a la k-1. O sea, es la base elevado al número de cifras que tiene, que es k, y a todo eso le vamos a restar 1. ¿Ok? Entonces no te olvides de ello, porque lo vamos a usar seguramente en los problemitas. Si hay un problemita que es así, ¿no? El último creo que es. Y una propiedad número 2 también es importante recordar lo siguiente, que la cifra, muchachos, siempre es menor que la base. Siempre, por favor. Ante un ejercicio, cuando tengamos un problemita, siempre lo primero que hay que tener en cuenta es que la cifra es menor que la base. ¿Estamos bien? Para que el número obviamente esté correctamente escrito. Y además se va a cumplir lo que se conoce como el nombre de la cifra aparente numeral aparente. Es decir, mira, ante esta igualdad, por ejemplo, ABCD de la base M igual a un XYZ de la base N, estos dos números son iguales, ¿ok? Ya bacán. Pero si por un momento, ¿sí? Si por un momento nos olvidamos de la base, si por un momento nos olvidamos de la base, nos damos cuenta de que los números ya no son iguales. Hay un número que va a ser mayor que el otro. En este caso, claramente, el mayor es el de la izquierda, ¿no es cierto? Y el menor es el de la derecha, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, digo lo siguiente, que como el numeral ABCD es mayor que XYZ, al ser mayor, muchachos, a él le corresponde entonces una base menor. M es menor que N. Entonces, a mayor numeral aparente, y hablamos de numeral aparente porque en realidad son iguales, ¿sí? A mayor numeral aparente, olvidándote de las bases, ¿sí? Olvidándote de las bases, a mayor numeral aparente le corresponde una base menor, ¿sí? A mayor numeral aparente le corresponde siempre una base menor. Y esto es clásico, mira, aparece acá, aparece en todos. Por ejemplo, mira aquí, el 1004 es mayor que el 153, ¿no? Por eso le corresponde una base menor al 1004 y una base mayor al 153, ¿sí? Se cumple siempre, que a mayor numeral aparente, menor base. Y la última propiedad que vamos a ver aquí va a ser la de la corrección de un numeral. Mira, por ejemplo, te había dicho hace un ratito que yo puedo corregir los numerales siempre y cuando las cifras sean mayores o iguales que la base o sean cifras negativas. Por ejemplo, voy a corregir el número 12069 de la base 8. Obviamente el número está mal escrito porque tengo dos cifras, la cifra 20 y la cifra 9, que son mayores que la base. Algo que no puede ser. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo corrijo? Bueno, cuando la cifra es mayor que la base, quiere decir de que tienes unidades de más. Y la manera de corregir es bastante sencilla. Por ejemplo, en la cifra 9 puedo darme cuenta de que estoy excediendo el 8. ¿Cuántos grupos de 8 se están formando? Bueno, solamente uno y me está sobrando uno, ¿no es cierto? Un grupo de 8 y me está sobrando uno. Entonces, este grupo, esta unidad que me está sobrando, pues justamente sobra, queda ahí el uno.
Y este 1 que estoy obteniendo aquí como cociente es el que va a pasar al orden inmediato superior, porque estoy formando un nuevo grupo. ¿Sí? 6 más 1, profesor, pues me salen 7. Así que ese 6 se convierte en 7, el 9 se queda en 1. Lo mismo va a ocurrir con el 20. Profesor, 20. ¿Cuántos grupos de 8 hay? 2. 2 por 8, 16 y sobra 4. Este 4 que me está sobrando es la forma como queda el 20. Y estos dos grupitos formando nuevos son los que van a pasar a sumar al orden inmediato superior. 1 más 2, profesor, 3. Y ya está. El número corregido es el 3471 de la base 8. Así que el 12069 de la base 8 es el 3471 de la base 8. ¿Sí? Y por último, vamos a ver cómo corregir una cifra negativa. Mira, por ejemplo, el 345 menos 21 de la base 9. Entonces, mira, cuando sobraba, aquí, cuando sobraba se pasaba al otro orden, pero cuando falta se tiene que prestar. ¿De quién se presta? Del de la izquierda, pues, ¿no es cierto? Entonces, este 5 le tiene que prestar al 21 algunos grupos, al menos 21 algunos grupos, de tal manera que se vuelva positivo. Ahora, obviamente los grupos que le va a prestar va a depender de la base, porque la base es el número en la forma cual yo estoy agrupando. Entonces, le tengo que prestar cierta cantidad de grupos de 9, de tal manera que el menos 21 se vuelva positivo. Ahora, con un grupo no basta, con dos grupos tampoco basta, ¿no? Porque uno es 9, dos son 18 y no se hace positivo. Tengo que prestarle 3 grupos. Al prestarle 3 grupos, le presto 3 grupos de 9. O sea, le estoy prestando 27. Y al prestarle 27, el menos 21 se queda en 6. ¿No es cierto? El menos 21 se queda en 6, claro. 27 menos 21, profesor, 6. Y como el 5 le prestó 3 grupos, el 5 se queda en 2. Le restó 2, pues, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, el 3, 4, 5 menos 21 en base 9, te queda, pues, como la verdadera forma es 3, 4, 2, 6 de la base 9. Y ese sería, pues, el numeral corregido. Entonces, así se corrigen los numerales cuando tengo un numeral con cifra negativa y un numeral en la cual, pues, tengo una cifra que es mayor o igual que la base, quizás. ¿Sí? Como hemos visto ahí. Ya está. Muy bien. Y bueno, esta es toda la parte teórica que vamos a ver dentro de lo que es numeración. Vamos a ver ahora, vamos a resolver los ejercicios que están en la guía. Y los primeros problemitas van a ser problemitas de numeración decimal, ¿no? Como les había dicho, sí, es lo que más abunda y son los problemas más fáciles que hay, ¿no? ¿Cuánto sale dedito? Me dicen por aquí. Calcula un numeral capicúa de 4 cifras tal que sea igual a 49 veces el número formado por sus dos cifras centrales, dice, ¿no? Es como respuesta del producto sus cifras diferentes. Dedito me dicen por aquí que es 21. Vamos a resolverlo. Pero un numeral capicúa de 4 cifras sería pues ABC, ABBA, ¿no? Sí, ABBA. Capicúa, de izquierda a derecha y derecha a izquierda de la misma manera, ¿no? Ahora, esto va a ser igual a 49 veces, dice, el número formado por sus dos cifras centrales, que es B y B. O sea que por dato, profesor, el ABBA va a ser igual a 49 veces BB. Y bueno, solamente nos queda descomponer polinómicamente, ¿no? El ABBA va a ser 1000A más 100B más 10B y más A. Claro, a ver, esto vendría a ser A por 10 al cubo, más B por 10 al cuadrado, más B por 10 y más A, ¿no es cierto? Pero bueno, como es base 10, esto debería ser bastante rápido, ¿no? 10 al cubo es 1000, 10 al cuadrado es 100, ¿no es cierto? Así que cuando es base 10, la verdad es que lo mejor que puedes hacer es hacerlo de frente. Y bueno, el BB, que es quizás el más rápido de todos, 10B más B, bueno, 11B, ¿no es cierto? Y bueno, operamos un poquito, 1000A más un A es 1001, 100 más 10 es 110 y 49 por 11 es 539, ¿no? Paso a restar el 110 y me queda que 1001A es igual a 429. Y bueno, simplifico. Y después de sacar 77A, me queda que, 77A no, que saco 143A, perdón. ¿Sí? 13 por 11, me queda 7A igual a 3B. Y bueno, debido a que 7A es igual a 3B, solamente hay una forma, que A valga 3 y que B valga 7. No hay otra, ¿no? Porque recuerda que son cifras en base 10, ¿sí? Cuando el problema no te especifica en qué base estás, obviamente trabajas en base 10.
Solamente la única forma es que A sea 3 y que B sea 7, no hay otra, ¿no? Porque sí, A puede ser 6, pero B sería 14 y obviamente no puede ser 14, ¿no? Así que A igual a 3, B igual a 7, profesor. El numeral terminaría siendo el 3773, ¿no? Ahora, el problema te pide a ti calcular el producto de sus cifras diferentes. Si las cifras diferentes son 3 y 7, ¿no? 3 por 7, profesor, 21. Dedito muy bien, como habías dicho ahí en el chat, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta al problemita número 1. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Problemita número 2. Si a un número de 4 cifras le agregamos la suma de los valores absolutos de sus cifras, obtenemos 6.759, decía un profesor de Colegio Santa Rosa. Encuentra la suma de sus dos cifras centrales de dicho número. ¿Cuánto sale? Tengo respuesta para este número, este problemita 2. Casita, me dice Andrés. ¿Alguien más por ahí? A ver, mira. Este problemita número 2 eh, es un problema clásico, ¿sí? Es un problema clásico, pero clásico, clásico de los que a nosotros nos suele venir dentro de los problemas de numeración decimal, ¿sí? Eh, y la manera de cómo resolverlo es, en realidad, a ver, hay una forma que es la que tú dices, ya, descompongo todo polinómicamente y doy valores. Y luego está la forma que es más rápida en realidad, que tiene que ver pues que tiene que ver pues con un método razonado, ¿sí? Un método bien razonado, pero que a la vez ayuda a resolver el problema bastante rápido. Mira, primero, un numeral de 4 cifras, a ver, sea el numeral ABCD, ¿no es cierto? Así que a este le vas a agregar la suma de los valores absolutos de sus cifras. Recuerda que los valores absolutos son las mismas cifras. Y eso me tiene que dar 6759. O sea, ABCD más la suma de sus cifras, A más B más C más D, es igual a 6759. Ya. A ver, tú podrías pensar en descomponer polinómicamente todo el número y decir, ya, profe, esto es 1000A más 100B más 10C y más D. Y luego sumarle A más B más C más D y igualarlo acá. Y bueno, vas a llegar a una ecuación un poquito fea, una ecuación diofántica de 4 incógnitas, ¿no es cierto? Eh, y bueno, vas a comenzar a tantear valores. Ahora, si bien es cierto que ese es un método de solución y es un método válido, nos vamos a dar cuenta de que aquí existe un método, una forma mucho más rápida. Porque aquí hay dos valores, sí, sí, hay dos valores que salen al ojo, que son los valores de A y los valores de B. Y la razón por la cual salen rápido y salen al ojo es la siguiente. Porque esto, al ser una suma de cifras, esto como máximo puede tener un valor de 36. Claro, que todos sean 9, ¿no? 9, 9, 9, 9, 36. Y si esto como máximo es 36, quiere decir que este valor como mínimo, bueno, pasas a restar y te queda 6723. Quiere decir que el numeral ABCD como mínimo es 6723. Es decir, el verdadero valor de ABCD tiene que ser un número mayor a 6723, pero que no exceda el 6759. Eso quiere decir que el valor de ABCD está rondando el 6700 y algo más. ¿Sí? Porque el menor valor es 6723 y el mayor es 6759. Entonces, como está rondando el 67 y algo más, quiere decir que el valor de A es 6 y el valor de B es 7. Esos dos valores de A y de B se deducen. Y eso hace que el problema sea mucho más fácil. Porque a la hora de reemplazar, me quedaría así, ¿no? 67CD más 6 más 7 más C más D igual a 6753. Y ahora sí me conviene descomponer polinómicamente porque va a ser un problema mucho más fácil y mucho más sencillo. 6700 más 10C más D sería el 6700CD.
Más 6 más 7 que es 13 y más 6 más D, ¿no? 10C más C, 11C, D más D, 2D. El 6713 va a pasar a restar y me queda que 11C más 2D es igual a 46. Y bueno, ya casi ya, ¿no? Acá sí es bastante más fácil y práctico encontrar los valores de C y de D. Claramente C vale 4, 44, y D vale 1 para que te dé pues 46, ¿no? Y ya está. Eso quiere decir que el número era el 6741. Y lo puedes corroborar si quieres al reemplazarlo, ¿no? Ahora, pero el problema solamente te pide calcular el valor de las cifras centrales, ¿no? Y las cifras centrales que son B y C sería pues la suma de 7 con C que vale 4. Y 7 más 4 pues me sale 11, que sería pues casita la respuesta a nuestro problemita número 2. ¿Sí? Muy bien. Esa sería la respuesta a nuestro problemita número 2. Excelente. Profesor, ¿puede repetir cómo sale el 6 y el 7? Claro, Damaris, lo hacemos, mira. La razón por la cual he sacado el 6 y el 7 es la siguiente. Esta suma que está aquí, que es la suma de cifras, tiene como un valor máximo de 36. Profesor, ¿y cómo sabe eso? Porque el valor máximo de la suma de cifras va a ser cuando cada una de ellas tome el valor máximo. El valor máximo que tiene cada una de ellas es 9, ¿no? En un caso hipotético, obviamente. 9 más 9 más 9 más 9, 36. Entonces, la suma máxima, ¿sí? La suma máxima de cifras es 36. Por lo tanto, si este valor como máximo es 36, este como mínimo vendría a ser, pues, vas a restar el 36 y te queda 6723. Como mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que el ABCD tiene que ser un número mayor que el 6723, pero menor que el 6759, obviamente. Y si es mayor que el 6723, pero menor que el 6759, quiere decir que la primera cifra es 6 y la segunda cifra es 7. No hay de otra. Porque tiene que ser un 6700 y algo. Entonces, justamente así es como se deduce de que A vale 6 y que B vale 7. De esta manera, ¿sí? Ya me queda, y es una manera mucho más rápida y mucho más fácil de poder resolver este ejercicio de aquí. Porque, bueno, ya solamente me quedarían dos incógnitas que serían C y D. ¿Ok? Muy bien. Tres besitos me dicen por aquí, ¿no? No hay problema, Maris. Bakemono gatarías. Besito me dice también Dante y Bon también. A ver, el problemita número 3 me dice lo siguiente. Raúl tiene 1 años, 10 ¿no? Años, su padre ve años y su abuelo 8 ve años. Tiene el quíntuplo de la edad de Raúl. Si su madre tiene el triple de su edad de Raúl, ¿cuántos años de diferencia hay entre sus padres? A ver, por dato del ejercicio, profesor, las edades son de Raúl 1A, del papá BA y del abuelo 8B. Pero por dato del problema, la edad del abuelo, que es 8B, es el quíntuplo de la edad de Raúl. O sea, es 8 veces la edad de Raúl. 8 veces. Ah, no, 5 veces, perdón. Quíntuplo, ¿no? Ya, quíntuplo. Pensé que me había equivocado. Y bueno, reemplazamos. 8B va a ser igual a 5 veces 1A. Y bueno, acá sale al ojo, ¿no? Porque esto es un 80 y pico, ¿sí? Y si 5 por 1 a por 10 algo es 80 y pico, solamente tienes dos opciones. 16 para que me salga 80 o 17 para que me salga 85, no hay más. Pero B no puede ser cero porque la edad del padre empezaría con cero y no puede ser. Recuerda que la primera cifra nunca puede ser cero en un numeral. Entonces, la única solución es que A sea 7 y que, bueno, 17 por 5 pues 85, ¿no? Un análisis más rápido en vez de estar descomponiendo polinómicamente porque eso pues te vas a demorar demasiado, ¿no es cierto? Así que así es mucho más rápido. Ahora, bueno, con esto ya sabemos entonces la edad de Raúl, porque Raúl tiene 17 años, la edad del padre, que tiene 57, y la edad del abuelo, que es 85, ¿no? Ahora, el problema te dice además que la madre tiene el triple de su edad, o sea, la edad de la madre es el triple de la edad de Raúl. Pero como Raúl tiene 17 años, la edad de la madre sería pues 51, ¿sí? Y la pregunta del problema es cuál es la diferencia de las edades de los padres. La edad del padre es 57, la edad de la madre es 51, la diferencia es 6, besito. Correcto. Problema bastante sencillo y bastante fácil como te das cuenta, ¿no? Problemita número 4. Besito me dicen por aquí, Vasqui. Besito, vasito, besito que es 3. A ver, la suma de las edades de los cuatro miembros de una familia es 84 años, me dice. La edad del padre es AB,
La de la madre es BA y la de los dos hijos A y B. Sabiendo que A es mayor que B, ¿cuál es la edad del hijo menor si este es impar? Entonces, a ver, por dato del problema, profesor, AB más BA más A más B, la suma de todas las edades de las personas que están en esa familia es 84. Bueno, descomponemos rápidamente, profesor, porque esto hay que hacerlo con descomposición polinómica. La mayoría de los problemas de numeración decimal se resuelven así. 10A más B vendría a ser el AB, el BA es 10B más A, y bueno, lo colocamos aquí, ¿no? Ahí está. Bueno, 10A más A y más A, profesor, es 12A, B más 10B más B es 12B, así que 12A más 12B es igual a 84, 12ava A más B es igual a 7. Ahora, hay que resolver esta suma. A más B es igual a 7 y A es mayor que B, a ver, sabiendo que A y B son diferentes de 0, ¿sí? Y además le da el hijo menor, o sea que es B, B es impar. A ver, básicamente tienes dos soluciones, 4 y 3 o 6 y 1. ¿Estamos bien? Pero 6 y 1, muchachos, no puede ser, porque no puede ser que el papá tenga 61 años, la mamá 16 y los hijos 6 y 1. No tiene sentido, pues, ¿no? No tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Así que van a ser 4 y 3. ¿Estamos bien? Y bueno, la edad del hijo menor, que es B, sería pues 3, ¿no es cierto? Y esa sería la respuesta, besito. Muy bien, como habían dicho por ahí, besito, ¿no? Respuesta al problemita número 4, que son problemas sencillos, ¿no? Los problemas de numeración decimal son bien fáciles. Muy bien, muy bien. 3. Problemita 5. Dice lo siguiente. Si a un número de tres cifras que empieza con la cifra 7 se le agrega un número igual a su cantidad entera de decenas, se obtiene 827. Calcule el producto de otras dos cifras. Te sale 42, que no hay clave. Me sale 42 también, por 2. Tal vez no hay clave, o has interpretado mal la cantidad entera de decenas. A ver, pregunta. En este número, 523, ¿cuál es la cantidad entera de decenas que hay? En ese número, 523, ¿cuál es la cantidad entera de decenas? ¿20? No, no es 20. 2 tampoco. 23, nada. La cantidad entera de decenas es ¿cuántas decenas hay ahí? Si quieres saber cuántas decenas hay, divide entre 10, pues. 52, claro. Divide entre 10 nomás, para que sepas cuántas decenas hay. Hay 52 decenas y sobra 3. Esa es la cantidad de decenas. La cantidad de decenas no es la cifra 2, esa es la cifra de las decenas. No te estoy preguntando cuál es la cifra de la decena, estoy preguntando cuántas decenas tiene el número. Y la cantidad de decenas es 52, claro. Entonces, si yo tengo un número de tres cifras que empieza en 7, o sea, el numeral es 7AB, 7BC, bueno, en este caso, la cantidad de cifras, de decenas, perdón, va a ser 7B. Entonces, este número dice que si se le agrega la cantidad entera de decenas, o sea, más 7B, tiene que darte 827. Por eso es que no te sale la clave, pues. Ahora sí me dices avión. Bueno, descomponemos polinómicamente. 700 más 10B más C más 70 más B es igual a 827, ¿no? 11B más C, el 770 pasa a restar y me queda 57. B vale 5 y C vale 2, ¿no? Es la única forma. El problema te pide el producto de las otras dos cifras, que es B y C. 5 por 2, 10, profesor. Esa sería la respuesta. Avioncito. Así es. Bueno, ya aprendiste algo nuevo. Problemita 6. Casita, me dicen por acá. Problema clásico, ¿no? La de la supresión del número, ¿no? ¿Cuál es la suma de las cifras de aquel número de cuatro cifras que empieza con 2, tal que al suprimir esa cifra, el número resultante es 5/21 del número original? Por ejemplo, esto quiere decir así, ¿no? Esto quiere decir lo siguiente. Profesor, sea el numeral, a ver, es un número de cuatro cifras que empieza con 2. 2 ABC. ¿Ok? 2 ABC. De tal manera que si suprimes esa cifra, profesor, ¿qué significa que se suprima? Que ya no esté, que la elimines, que la saques.
Al suprimirla te queda el numeral ABC. Y este numeral te dice que es 5/21 de todo el numeral. El número original, que es 2ABC. Listo. Y bueno, este problema se presta para hacerlo por descomposición por bloques, ¿no? El 21 pasa a multiplicar y lo que voy a hacer es descomponer el 2ABC en bloques, ¿no? Aquí. Ahí está, mira. 21ABC va a ser igual a 5 por, y el 2ABC al descomponerlo por bloques sería 2000, 2 por 10 al cubo, más ABC. Y ya salió, ¿no? Porque aquí aplico distributiva, 5 por 2000, 10.000, y el 5 por ABC lo paso a restar. 16 veces ABC es igual a 10.000, y cuando paso a dividir el 16, ABC me queda 625. Y te digo que ya está porque el problema te pide la suma de las cifras de aquel número de 4 cifras, ¿no? Y el número original es 2ABC, así que la suma de las cifras va a ser, bueno, A vale 6, B vale 2 y C vale 5, 2 más 6 más 2 más 5, ¿no? Y eso me sale pues 15, que sería pues casita, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Respuesta al problemita número 6. Correcto. Casita, muy bien. Sencillo también esto de la supresión de la cifra y todo lo demás. Muy bien. Problemita 7. Un alumno de la academia dice, la edad de mi padre es igual a 6 veces la suma de la cifra de su edad. Si mi edad es el producto de dichas cifras, ¿qué edad tengo? ¿Cuánto sale? ¿Beso? Beso, ¿no es cierto? Besito, bacán. A ver, sea la edad del padre AB, ¿sí? Y por dato del problema, dice que esta edad es 6 veces la suma de sus cifras, ¿no? Bueno, descomponemos polinómicamente y aquí aplicamos distributiva. El AB es 10A más B, es igual a 6A más 6B, ¿no? Paso a restar el 6A, paso a restar el B, y me queda 4A igual a 5B. ¿Estamos bien? Y bueno, esto es una solución única. A vale 5 y B vale 4, no hay de otra, ¿no? Sí. A vale 5 y B vale 4. Y bueno, justamente el problema te dice que la edad del hijo, bueno, la edad del padre sería 54, y la edad del hijo es el producto de las cifras, ¿no? Así que A por B sería 5 por 4 y eso sería igual a 20. ¿Ves? Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil. Y bueno, acá ya entramos a ver problemas en otra base, ¿no es cierto? Problema 8. Oye, ¿cómo que Brasil? No, con la fe, muchachos. La fe es lo más lindo de la vida. Besito, me dicen por aquí. Calcula más B, me dice. Bueno, a ver, partimos de esto, ¿sí? Y que mira, una de las cosas que yo te recomiendo antes de que operes como loco, ¿sí? Porque aquí obviamente la idea siempre va a ser pasar a base 10. ¿Estamos bien? Siempre, siempre, siempre va a ser pasar a base 10. Sin embargo, sí, sin embargo, antes de que procedas a pasar a base 10, antes de que operes como loco, yo te recomiendo que analices un poquito. Porque a veces analizando, el ejercicio sale mucho más rápido. Y mira, quiero que te des cuenta de algo. Que la cifra mayor, que es A más 1, tiene que ser menor que la base, que es 3. Y como A más 1 tiene que ser menor que 3, A tiene que ser menor que 2. Entonces, además, como A es primera cifra, A no puede ser 0. Y si A es mayor que 0 pero menor que 2, quiere decir de que el único valor es que A vale 1. Entonces mira cómo simplemente analizando hemos podido encontrar el valor de A, que es igual a 1. Y cuando tú reemplazas te vas a dar cuenta que es el único valor que te va a cumplir, ¿no? El 1, 1, 2, 0. Cifra máxima y tienes la cifra mínima que es el 0, ¿no? 1, 1, 2, 0 de la base 3 es igual a BB4. A BB en base 4. Ahora ya está, pues, ¿no? Porque teóricamente tienes que pasar la base 3 a la base 4, pero pasamos todo a base 10 para que sea más rápido, ¿no? Porque ese número es bastante fácil. Operamos aquí 1 por 3 al cubo, ¿no es cierto? Recuerda que es la cifra por la base elevado al número de cifras que quedan a la derecha. 1 por 3 al cubo más 1 por 3 al cuadrado, más 2 por 3 y más 0. Y acá va a ser igual la cifra por la base, que es b por 4 elevado al número de cifras que faltan, que es al cuadrado, más la otra cifra que es b por 4 y más b. Bueno, 27 más 9 más 6 es igual a 16b más 4b y más b. 42 es igual a 21b, con lo que b sale 2. Y ya pues, ¿no? Con a igual a 1 y b igual a 2, el problema te pide calcular a más b. Así que sería 1 más 2, 3, profesor. Besito sería la respuesta a nuestra problemita número 8. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
Problema 9. Y estamos avanzando bien rápido. Si A es igual a, bueno, toda esa cosa, ¿sí? Exprese A en el sistema undécimal, sistema de base 11, perdón, e indique como respuesta la suma de sus cifras. Casa me dice por aquí, 39. A ver, vamos a resolver el problemita número 9. ¿Cómo resolvemos el problemita número 9? A ver, primero, profesor, este número es una operación combinada, sí, y hay que pasarlo a la base 11, sí. Ahora, un primer método sería operar todo esto, obtenerlo porque está en base 10, operarlo y, bueno, pasarlo a la base 11. Sí, puede ser. Pero mira, date cuenta que tienes potencias muy grandes y muy feas, pues 11 a la novena, no seas malo, ¿no? Se puede operar, sí, pero no te vas a poner a hacerlo, pues, ¿no? Muchas cosas. Y no vas a usar calculadora, obviamente, ¿no? No, no. Mira, quiero que te des cuenta que este número tiene la forma de una descomposición polinómica, donde justamente el exponente aquí es el exponente de 11. Y justamente esto te permite darte cuenta de que esta va a ser la descomposición polinómica del número expresado en base 11. Y esa es la idea. Y vamos a ir escribiendo el número en base 11. La primera cifra va a ser el exponente, bueno, va a ser el coeficiente del factor, bueno, del sumando en realidad, que tengamos el 11 elevado al mayor exponente. Y ese va a ser el 11 a la novena, ¿no? Así que la primera cifra es el 17. Pero, profe, el 17 no puede ser cifra, después lo corregimos, pero la primera cifra es el 17. Ahora, no hay 11 a la octava, no hay, así que va a ser 0. Tampoco hay 11 a la séptima, así que también va a ser 0. Luego, el 11 a la sexta está con el 5 positivo. Bacán. El 11 a la quinta está con el 13 negativo, menos 13. El 11 a la cuarta no hay 11 a la cuarta, así que va un 0. El 11 al cubo está con el 9. El 11 al cuadrado está con el menos 4. No hay 11 a la 1, no hay 0. Y bueno, el 15 que vendría a estar solo, que vendría a ser la cifra de las unidades, ¿no? Esto expresado en base 11. Y ya está. Ese numerito A ya está en base 11. Pero ¿qué ocurre? Ya lo pasé a base 11, pero ¿qué ocurre? El número está mal escrito. Hay que corregirlo. Y lo vamos a corregir, mira. Empezamos por la derecha, siempre por la derecha. Este 15 tiene más unidades que la base. ¿Cuántas unidades más que la base? Bueno, profe, un grupo de 11 y sobra 4. Ese 4 que está ahí queda acá y ese 1 se lleva. Y el 0 más 1 queda como 1. Este menos 4 es negativo. ¿Quién le tiene que prestar? El 9. ¿Cuánto le presta el 9? Un solo grupo de 11 es suficiente. 11 menos 4, profesor, 7. Y el 9 se quedó en 8. Le prestó 1. Se lo baja como si nada. Luego el 5, después se lo baja, ¿no? El 5 le tiene que prestar al 13, al menos 13, ¿no? Un grupo de 11 no basta. Tienen que ser dos grupos de 11, ¿no? Dos grupos de 11 hacen 22 y 23 menos 13, ese menos 13 se convierte en 9 y el 5 se queda en 3. Dos ceros no afectan. Y el 17. ¿Cuántos grupos de 17? ¿Cuántos grupos de 11 hay en 17? Bueno, solamente uno y sobra 6. Ese 6 queda ahí y bueno, el 1 que se lleva ahí, bueno, como no hay nada, pues bajaría un 1 en la nada, ¿no? Un 1 más agrego. Y ya está. El número termina siendo 160039087114. Ahí está. Y ese es el número A ya corregido en base 11. El problema te pide la suma de cifras: 1 más 6 más 3 más 9 más 8 más 7 más 1 más 4 y eso me sale 39 casita. Casita. Y esa es la manera como se resuelve este tipo de problemas, que son problemas clásicos, ¿ah? Problemas clásicos en otra base, ¿sí? Que se puede resolver pues de esa manera muy fácil y muy sencilla. ¿Sí? Muy bien. Problemita número 10. Casita, me dicen aquí. A ver. Expresa el numeral 2a, a menos 2, 5 en la base a más 2. Bueno, esto se parece un poquito al problemita número 8,
Porque tienes que darte cuenta que lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de A. Y calcular el valor de A es bastante fácil, porque te das cuenta de que el único valor de A que te cumple es 2. ¿Por qué, profesor? Porque esta cifra A menos 2 debe de existir, así que A es mayor o igual que 2, pero a su vez 2A tiene que ser menor que 5. Y si 2A es menor que 5, A es menor que 2,5. Y si A es mayor o igual que 2, pero menor que 2,5, el único número que te cumple es el 2. No hay otro. Y bueno, ya está, pues, ¿no? Porque si A vale 2, quiere decir que el numeral es 420 de la base 5. Y dice el problema que hay que pasarlo a la base A más 2, o sea, a la base 4. Primero lo pasamos a la base 10. 4 por 5 al cuadrado, más 2 por 5 nada más, ¿no? Porque más 0 no le voy a colocar. 25 por 4, 100, y 100 más 10, pues 110. Ahora este número hay que pasarlo a la base 4, porque te pide el problema a la base A más 2. Entonces divido 110, profesor, entre 4, me queda pues 27, sobra 2. 27 entre 4, profesor, me queda a 6 y me sobra 3. Y ya está. Ah, no, falta uno más, ¿no? 6 entre 4, 1 y sobra 2. 1, 2, 3, 2 en ese sentido, ¿no es cierto? Así que 110 vendría a ser el 1, 2, 3, 2 de la base 4. Pero puedes darte cuenta que no existe el 1, 3, 2 porque la clave está en función de A. Entonces, en vez de 2, coloco el valor de A. 1A, 3A y el 4 que es A más 2. Sería pues la respuesta al problemita número 10, casita. ¿Sí? 1A, 3A de la base A más 2. Muy bien. Problema también bastante sencillo, como te das cuenta. Sí, muy bien. Respuesta pues a nuestro problemita número 10. Pasamos al problemita número 11. ¿Cuánto sale el problemita número 11? Ya vamos a acabar ya. Estás on fire hoy día. Al escribir el numeral ABC de la base 13 en base 11, se obtiene BCA en esa base. Exprese CCC en base B más C. Avión, me dicen por aquí. A ver, vamos a resolverlo. El problema simplemente te pide que iguales nomás, ¿no? El ABC de la base 13 tiene que ser igual al BCA de la base 11, ¿no? Ahí está. Ojo que dice BCA, no dice CBA. Y bueno, hay que descomponer polinómicamente nomás, ¿no? El ABC de la base 13, muchachos, sería A por 13 al cuadrado más B por 13 y más C. Y el BCA de la base 11 vendría a ser B por 11 al cuadrado más C por 11 y más A. Y ya lo vamos a operar, ¿no? Porque 3 al cuadrado vale 169, 11 al cuadrado 121. Ahí está. Bueno, pasamos a restar el A, pasamos a restar el 13B y pasamos a restar el C. Y me queda que 168A es igual a 108B más 10C. Mitad, porque tiene 84A es igual a 54B más 5C. Ahora esta es una ecuación diofántica con tres incógnitas donde rápidamente vamos a calcular el valor de C. Y para resolver una ecuación diofántica de este tipo, a ver, tú puedes dar valores, ¿no? De hecho que sí, pero aquí lo vamos a resolver por divisibilidad. Porque mira, algo que tienes que darte cuenta es que este número 84A, 84 en general, ¿no? Es un múltiplo de 6, ¿no? El 84 es 6 por 14, así que es múltiplo de 6. El 54 es 6 por 9, o sea que también es múltiplo de 6. Eso quiere decir que el 5 por C tiene que ser múltiplo de 6. Hay una propiedad de divisibilidad que te dice que un múltiplo de n tiene que ser igual a un múltiplo de n más otro múltiplo de n, ¿no? Y si el 5C tiene que ser múltiplo de 6 y el 5 obviamente no lo es, el que tiene que serlo es el 6, el C, perdón. ¿Sí? El C. Entonces, a partir de aquí, ¿sí? El C, al ser múltiplo de 6, solamente puede tomar dos valores. C puede ser 0 o puede ser 6. Claro, 12 no puede ser porque el C está en base 11, así que C no puede ser 12. Pero tampoco puede ser 0 porque el problema aquí te dice de que
tienes el numeral CCC. Y C es primera cifra, así que tampoco puede ser 0. Así que no te queda otra de que C sea el valor de 6. No hay otra. C tiene que ser igual a 6. Y con C igual a 6 y reemplazando me va a quedar lo siguiente, que 84A más 54B más 30, ¿no es cierto? 5 por 6, 30. Y bueno, sexta, 14A más 9B, bueno, 14A va a ser igual a 9B más 5. Y ahora sí me queda una ecuación diofántica bastante fácil de resolver, porque aquí, profesor, no me va a quedar otra de que A sea 1 y que B también sea 1. 9 más 5, 14. Mejor. Así que el numeral en cuestión, bueno, A vale 1, A vale 1, B vale 1 y C vale 6. El problema te pide expresar CCC, que es el 666, en la base B más C, que sería base 7. Y para pasar el 666 a la base 7 hay que hacer divisiones sucesivas. Dividimos. 666 entre 7, profesor, 95, sobra 1. 95 entre 7, profesor, a 13, sobra 4. 7 por 13, 91, ¿cierto? Sobra 4. Y 3 entre 7 a 1, profesor, y sobra 6. El último cociente y todos los residuos en esa dirección. 1641 de la base 7. Y esa será la respuesta, avioncito, la respuesta a nuestro problemita número 11. 1641 de la base 7. ¿Sí? Y por último, chicos, sí, ya hemos avanzado bastante rápido. Bueno, no he parado de hablar también. El problema número 12, que me dice lo siguiente, ¿no? Un problema más bonito si quieres de la separata, pero es bastante sencillo, ¿no? Calcule A más B más C más K si el numeral A menos 1, A menos 1, A menos 1, A menos 1 de K cifras en la base A es igual al A menos 5 veces 5, ¿no? ¿Cuánto sale este problema 12, chicos? Dedo, me dicen por aquí. Dedo que es 21. A ver, ¿cómo resolvemos este ejercicio aquí? Mira, porque aparentemente, bueno, no aparentemente, sino todo está en variables, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que darte cuenta es que el numeral de la izquierda, muchachos, es un numeral de cifras máximas, ¿no es cierto? Sí, es un numeral de cifras máximas. Claro, porque todas las cifras son cifras A menos 1, ¿no es cierto? En la base A. Y todos tienen K cifras, ¿no? ¿Sí? Bueno, el numeral es de K cifras. Así que ese numeral yo lo puedo colocar como de frente por la propiedad. Recuerda que era la base A elevado al número de cifras que es K y todo menos 1. A a la K menos 1. Y eso va a ser igual a menos 5 veces 5, ¿no? Ya está. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es muy sencillo. Este 1 que está restando lo voy a pasar a sumar. Y me queda que A a la K va a ser igual a menos 5 veces 6. Ahora, mira, A a la K es una potencia que tiene que ser de 4 cifras, pero que tiene que terminar en 6. Solo hay dos números cuyas potencias terminan en 6. Bueno, eh, bueno, a ver, el 4, el 6 y el 8 también, ¿no es cierto? Son 3 también. Pero a ver, si tiene que salirte de 4 cifras, la potencia no debe ser muy grande, ¿no? Además que A tiene que ser mayor que 5, porque la primera cifra no puede ser 5. Y bueno, creo que es bastante obvio darnos cuenta de que este A va a tener que ser igual a 6. Y bueno, muchachos, si A vale 6, 6 a la K tiene que darte 1000 veces 6. Y bueno, 6 a la cuarta, pues, ¿no? 1296, una potencia de 6, que es 6 a la cuarta. O sea que K vale 4, B vale 2 y C vale 9. El problema te pide finalmente calcular el valor de A más B más C más K. O sea, 6 más 2 más 9 y más 4. 8 y 9 y 7 más 4, 21. Vendría a ser pues la respuesta a nuestro problemita número 12. Dedito, ¿no? Así es, así es, así es. Dedito. Y muy bien. Hemos terminado la guía de clase. Una guía bastante, bueno, sencilla. Hemos avanzado rápido. Sí, nos permitió avanzar rápido también. Porque por más que por ahí me has hecho algunas preguntas, en general, es que el tema de numeración no es tan complicado. Los primeros problemas son bastante sencillos porque son problemas de numeración decimal, ¿no es cierto? Así que no habría ningún problema. Muy bien, antes de soltarte para que puedas ir quizás a tomar desayuno por ahí algunos minutos antes, vamos a hacer algún problemita aquí extra de,
A ver, de los que tenemos por acá, vamos a elegir un problema que sea un poquito más complicado. No, esto no. Algún problema que hable de cifras de bases consecutivas. No sé si habrá uno por ahí. El último quizás. Sí, el 10. ¿Ok? El 10. Porque el 10 es un problema bastante complicado, por llamarlo así. Sí, a ver, no es difícil, se puede resolver. Mira, dice así. Si el numeral 4321 de la base n se expresa a la base n más 1 con n menor que 8, la suma de sus cifras es 22. ¿Cuál será la suma de las cifras del numeral inicial en la base n al cuadrado? Mira, para pasarlo de la base n a la base n más 1, eso se le llama un cambio de base especial, que eso es algo que nunca nos ha venido en San Marcos, ¿sí? Cuando se hacía numeración normal, pero que se puede hacer sin necesidad de que sepas el método, porque implicaría pues tener el 4321 de la base n, primero lo pasamos a la base 10, que vendría a ser 4n al cuadrado, más 3n, perdón, 4n al cubo, ¿no? 4n al cubo, más 3n al cuadrado, más 2n más 1, y esto implicaría pasarlo a la base n más 1. ¿Y cómo hago eso, profesor? Bueno, haciendo divisiones sucesivas. Y esto es división polinómica, ¿no es cierto? Divide entre n más 1. Bueno, a la hora de dividir entre n más 1, el cociente va a ser 4n al cuadrado, ¿no es cierto? Sí, 4n al cuadrado, para que me dé aquí 4n al cubo más 4n al cuadrado, ¿no? ¿Estamos bien? Restamos, se cancela y me queda menos n al cuadrado. Bajamos el más 2n más 1 o más 2n. Luego aquí en el cociente iría pues menos n, ¿no es cierto? Para que salga aquí menos n al cuadrado menos n. Esto es álgebra. Restamos el menos n al cuadrado y el restar acá te queda 3n más 1, ¿no? Así que esto implicaría que aquí sería, profesor, bueno, menos más 3, ¿no? Que sería 3n más 3. Y bueno, a la hora de restar me va a salir negativo, pero no importa. Menos 2. Después lo corregimos. Ahora, esto se tiene que seguir dividiendo entre n más 1 porque se puede. Y al dividir, profesor, sería, bueno, 4n en el primer factor. 4n por n más 1 me quedaría 4n al cuadrado más 4n. A la hora de restar me quedaría menos 5n, ¿no? Baja el más 3. Y acá sería menos 5, ¿no? Menos 5n menos 5. ¿Sí? Y a la hora de operar esto saldría pues menos 8, ¿no? 3 menos menos 5, bueno, 8 positivo en realidad. 8 positivo, acá. Y bueno, acá habría una división más entre n más 1 y acá cerraríamos. Claramente el cociente es 4. 4 por n más 1 es 4n más 4 y la diferencia menos 5 menos 4 menos 9, ¿no? Y ya está. Recuerda que es el último cociente y los residuos, pero en este orden, ¿no? O sea, en otras palabras, el 4321 de la base n es igual al 4 menos 9, 8 menos 2. Uy, vamos a escribirlo mejor esto acá. 4 menos 9, 8 menos 2 de la base n más 1. Pero obviamente este número está mal escrito, ¿no? Así que este le va a prestar, el 8 le va a prestar un grupo de n más 1. Al prestarle un grupo de n más 1 menos 2 es n menos 1, ¿no es cierto? El 8 se queda en 7. Bueno, acá hay una razón por la cual me dice que n es menor que 8, ¿no? Con un solo grupo no basta, ¿no?
Podríamos pensar en prestarle 2, quizás prestarle 3 va a depender del valor de n, pero como n es mayor que 4, el menor valor es 5, así que basta con 2 grupos, ¿no? 2 grupos de n más 1 sería 2n más 2. Y como le voy a restar 9, me va a quedar 2n menos 7. ¿No es cierto? Y como el 4 le prestó 2, pues te quedó 2. Y ahí tienes el numeral. Que por dato del problema, te dice que la suma de sus cifras es igual a 22, ¿no? Sí. Entonces, sumemos las cifras. 2 más 2n menos 7 más 7 más n menos 1 tiene que ser igual a 22. Bueno, te vas a dar cuenta de que 2n más n es 3n, menos 7,7 es 0, 2 menos 1 es 1, y cuando pasa a restar es 21. Y si 2n es igual a 21, pues entonces n vale 7. Y ya está. El n vale 7. Y lo que el problema te está pidiendo es que lo pases a la base n al cuadrado, que vendría a ser a la base 49. Entonces, vamos a usar el espacio aquí de la derecha. Porque cuando yo tengo el 4321, que está en la base 7, y lo quiero pasar a la base 49, esto también se le conoce como el nombre del cambio de base especial. A ver, puedes pasarlo a la base 10, de hecho que se puede, y luego pasarlo a la base 49, que es dividiendo y se hace el toque. O lo puedes hacer mediante un método bastante más rápido, que es el cambio de base especial, que te lo voy a enseñar aquí. Como el 49 es 7 al cuadrado, este exponente de aquí hace que yo, a partir de derecha hacia la izquierda, divida en bloques de 2, como estás viendo aquí, 2 y 2. Y lo único que voy a hacer es descomponer cada uno, pasarlo a base 10, porque son bloques de 2, ¿no? 7 por 2, 14, más 1, 15. 7 por 4, 28, y más 3, 31. Y ya está. El numeral 4321 de la base 7 va a ser igual al 3115 de la base 49. Esto es más rápido, porque tú obviamente puedes hacer 4 por 7 al cubo, más 3 por 7 al cuadrado, más 2 por 7 más 1, y luego haciendo divisiones sucesivas llegas pues a la base 49. El problema te pide la suma de las cifras, y 31 más 15, que son cifras en la base 49, termina siendo pues 46. Que viene a ser la respuesta a este problemita número 10. ¿Ok? Acá. Bueno, chicos, aquí nos vamos a quedar. Sí, aquí nos vamos a quedar. Quería hacer este problemita como para que lo tengan presente. Sí, aquí nos vamos a quedar. Ah, puse descartar. Qué modo. Bueno, no importa. Aquí nos vamos a quedar, chicos. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Si tomaste estos 5 minutitos, que nos quedan 8 minutitos para que puedas ir a tomar desayuno, estirarte un ratito. Y ya nos vemos pues la próxima semana, ¿sí, chicos? Sí, muchas gracias por haber asistido el día de hoy, pues nos vemos la próxima semana, siempre repasando, chicos, no se olviden de ello. Cuídense mucho. Chau, chau, chau. Muchas gracias, Denis.